noches con todos nuestros seguidores, nuestros pacientes. Esta es la segunda sesión de este Instagram Live que hemos creado. Ahí está Juan Carlos. Vamos a aceptarlo. Juan Carlos, tienes que enviarnos. Como les decía, en esta oportunidad, esta es nuestra segunda sesión de Instagram Live. Sí, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Bien, bien, aquí llegando, acomodándonos para esta segunda sesión de este Instagram Live. Qué bueno. Está, pues, haciendo un poquito la introducción que esta noche vamos a hablar un poco sobre los lentes intraoculares, ¿no? Ajá. Para todos nuestros seguidores, nuestros pacientes y amigos, Juan Carlos Corbera, pues, es un gran amigo, compartimos la misma casa de trabajo, oftálmica, y tenemos esa mística por nuestros pacientes, ¿no? Porque nuestros pacientes queden bien, finalmente, queden contentos. Eh, Juan Carlos Corbera es colega médico referente a nivel nacional e internacional sobre cirugía de catarata, córnea y refractiva. Y además, para los que saben, los no saben, Juan Carlos es presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, el actual. Así que, Juan Carlos, por favor, yo te doy el pase para que puedas saludar a tus seguidores, a tus amigos, a los colegas que nos están viendo. No, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Sé que tienes un buen grupo, una buena legión de adeptos a las redes y te felicito porque es muy importante difundir el conocimiento, responder a tantas preguntas que a veces tienen colegas, amigos, pacientes. Y qué mejor como estos medios para poder absorberlas libremente, ¿no? Para mí es un gusto y es un placer estar aquí contigo, compartir unos minutos. También he llegado hace poco, el día a día ahora en estos tiempos, pues, nos llevan a tener un poco más de presión en las consultas, ¿no? Estas duran más, tenemos que hacer más cosas, tenemos menos personas que nos ayuden, pero es parte del protocolo, del nuevo protocolo que vamos a estar siguiendo probablemente todo este año o los meses que vienen adelante. Yo nuevamente felicito tu iniciativa y bueno, aquí para compartir todo lo que podamos nosotros conversar y responder algunas preguntas de tus fans. De nuestros pacientes. Juan Carlos, más bien gracias por aceptar la invitación. Yo sé que pues andamos no ocupados, acabas de llegar, pero esto es un espacio justamente para hacer un poquito de prevención, ¿no? La vez pasada que invité a Mm, Chico, justamente hablábamos de eso, ¿no? La importancia de informar a nuestros pacientes porque a veces en la consulta diaria es un poco difícil, ¿no? Explicar, ¿no? Sobre por qué ponerle un lente intraocular, cuál es el mejor lente, que es la pregunta típica. Y escogí el tema ahora, y ojalá que no tengamos un problema de redes, de conexión, pero el tema era muy importante porque sabemos que la catarata es la primera causa de ceguera reversible, ¿no? así es. ¿Y, y, y qué significa eso, no? Que nosotros si detectamos catarata, podemos revertir esa baja de visión de nuestros pacientes, ¿cierto? Ujú. Es cierto, es cierto. La catarata no dejó de ser la primera causa de ceguera a nivel mundial, en realidad. Y la buena noticia es que es una ceguera recuperable, ¿no? El procedimiento que se usa regularmente para corregir este defecto visual es un procedimiento que ya tiene ya más de 40 años de evolución. Y digo de evolución porque desde sus inicios, año a año, ha ido mejorando. Ha ido mejorando en cuanto al perfil de seguridad del mismo procedimiento, ha ido mejorando en cuanto a la técnica, ha ido mejorando en cuanto al instrumental que utilizamos y todos los equipos de apoyo, ¿no? Entonces, en la actualidad, una catarata o una disfunción del cristalino, el paciente tenía en sus años mozos. Pacientes que desarrollan una catarata entre los 55 y 65 años pueden volver a tener una visión similar a la que ellas tenían entre los 30 y 35 años, ¿no? Con los nuevos implantes que tenemos. Entonces, eso es un detalle muy importante. Y tienes razón. A veces la consulta
el mismo protocolo sanitario que nos obliga a restringir la comunicación, a hablar menos con el paciente, hace que probablemente el paciente salga de consulta con muchas dudas. Ayuda mucho los folletos que nosotros tenemos disponibles en la clínica, pero creo que este espacio también ayuda mucho a resolver algunas dudas que con el chat o con las preguntas de los amigos podemos nosotros absolverlas, ¿no? Así es. Juan Carlos, tú sabes que en la consulta a veces me llegan pacientes y estamos haciendo la historia clínica y yo le pregunto sobre los antecedentes de cirugía en los ojos y me dicen, sí, me he operado de la catarata. Y me pasa que voy a examinarlo en la lámpara y me doy cuenta que ha sido operado de carnosidad, pero no de catarata, ¿no? Entonces, Sí. yo me gustaría que por favor hagas la diferencia entre carnosidad y catarata porque los pacientes suelen confundir esos términos. Es cierto, es un detalle muy frecuente y lo vemos mucho en consulta, ¿no? Pacientes que vienen diciendo, doctor, tengo una catarata, me ha salido algo blanco en el ojo, se me pone el ojo rojo y quiero que me lo resuelva. O llamamos por teléfono, recibimos consultas telefónicas y realmente no se está refiriendo a la patología propia de la catarata. La carnosidad o el pterygium, que es el nombre real de esta patología, se refiere a una patología externa. Es una patología que es un crecimiento fibroconjuntival que va invadiendo el área interna de la córnea y va cubriendo esa parte, ¿no? Pero es una patología que uno lo puede ver a simple vista, uno ve el ojo, ve rojo y ve ese crecimiento. Ese es el pterygium, esa es la famosa carnosidad, que requiere un tratamiento totalmente diferente. La catarata, en cambio, es un proceso, es un problema propio del tiempo y que aparece dentro del ojo, ¿no? Nosotros tenemos un lente natural que debe ser totalmente transparente, pero con el paso del tiempo o con el ejercicio de algunas actividades puede opacificarse, restringiendo la visión, y no solo eso, sino la calidad de la visión. El paciente no ve bien, ve envasado, ve borroso, o tiene otra sintomatología que a veces no la asocia a una catarata, pero va de la mano con la aparición de estos cambios en la transparencia de la catarata, ¿no? Justamente hoy estuve viendo, como dicto clases, y traje esta ayuda. Entonces, es muy fácil nosotros, si nosotros vemos un crecimiento externo que crece e invade la córnea, esto es lo que nosotros llamamos la carnosidad o el pterygium. Pero si nosotros hacemos un examen dentro del ojo y observamos por dentro cómo tenemos, nosotros dentro del ojo tenemos un lente natural, que es este de acá, que es como un cristal de transparente, que se llama el cristalino. Este lente natural que está dentro del ojo, hacia la parte posterior del iris, esta es la catarata y esto es lo que impide que la luz ingrese adecuadamente, llegue hasta la parte interna y provoque este trastorno de la calidad de la visión, ¿no? Así es. Sumamente didáctico, Juan Carlos, excelente. Tú sabes que cuando le explico al paciente, señor, tiene catarata, le explico un poco de qué se trata, ¿no? Con una maqueta o algún dibujo, y le digo, finalmente, hay que poner un lente, pero los pacientes me dicen, doctor, ¿el lente intraocular me lo va a poner el mismo día de la cirugía? No sé si te ha pasado, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. parece que no tienen muy claro, y es lógico, no tienen por qué tenerlo claro, porque para ellos a veces van a la consulta, a un chequeo, y de repente le informamos que tienen catarata, y es primera vez en su vida que escuchan, y Ajá. entonces para nosotros es muy usual, sí, señor, que opera catarata, le voy a poner el lente, y el paciente se queda con la duda, ¿me va a poner el lente el mismo día? No. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito de eso? ¿En qué consiste? Sí, claro. La catarata en sí, o el cristalino, que ha sido alterado, es el lente natural que toda persona tiene dentro del ojo. Este lente, que debe ser transparente, puede opacificarse con el tiempo y tenemos una mala calidad de visión. Este lente, al ser retirado, debe ser reemplazado por un lente artificial, un lente intraocular. Eh, este lente intraocular nos va a permitir ver
adecuadamente a distancia o dependiendo del tipo que nosotros escojamos, vamos a poder ver bien de lejos o de cerca. Pero toda cirugía de catarata en donde se realiza la extracción del cristalino debe culminar con el implante de un lente intraocular, el implante exitoso de un lente intraocular. Son muy raras las ocasiones en las cuales no se puede colocar un lente intraocular, pero este debe colocarse definitivamente ahí. Y es un lente que luego de una serie de exámenes es seleccionado para el paciente y es un lente que se va a implantar una sola vez en la vida y para siempre. Eso es un detalle también que es muy importante resaltar. Justamente ahí iba mi comentario, porque otra de las preguntas que nos hacen en la consulta diaria es, doctor, ¿y el lente cuánto tiempo me dura? ¿No? Entonces, sí. El lente en realidad, el implante que se realiza ahí, primero que la cirugía de catarata, una de las consultas también es, ¿y me vuelve a aparecer catarata? Y la respuesta es no. La cirugía de catarata se realiza una sola vez en la vida. El implante de lente intraocular que se realiza durante la cirugía de catarata se realiza una sola vez en la vida y no hay necesidad de estar cambiando el lente. El lente se coloca y permanece ahí para el resto de nuestra vida. Por eso es que es muy importante realizar una serie de exámenes complementarios que nos van a ayudar a seleccionar junto con el paciente cuál es el mejor implante que le corresponde a este. Me refiero a junto con el paciente porque va a depender mucho de la actividad del paciente, de los hobbies que tiene el paciente, de cuál es su real necesidad visual, ¿no? Hay pacientes que requieren una total y mejor visión para distancia. Hay pacientes que no les importa usar unos lentes muy, muy pequeños con tal de tener una libertad de poder hacer actividades de lejos o de cerca, y así, ¿no? Entonces, una cirugía exitosa debe culminar con un implante de lente intraocular. El implante es para toda la vida y el implante puede aprovecharse para corregir un defecto refractivo que el paciente pueda tener. así es. Yo les explico a los pacientes pues que el objetivo de la cirugía de catarata es aspirar el cristalino y el objetivo final es poner e implantar el lente intraocular, ¿no? La cirugía de catarata culmina con el implante del lente intraocular. Exacto. Sí, y muchas veces cuando converso con los pacientes y en la actualidad que tenemos tantas variedades de implantes intraoculares que pueden corregir presbicia, que pueden corregir astigmatismo, etcétera. Entonces, mi deber es informarles que existen ya estas alternativas y que la alternativa que ellos escojan junto con el consejo que les voy a dar es para siempre, ¿no? Si un paciente me dice, doctor, pero si yo por ahora no puedo ponerme un implante tórico, por ejemplo, para astigmatismo, el próximo año, cuando yo pueda, ¿podemos cambiar el lente y colocarme el implante para corregir mi astigmatismo? Y la respuesta es no. La respuesta es que debemos elegir el lente que nos corresponda en el mejor momento, pues este lente va a ser para toda la vida, ¿no? Si por A o B no es el momento para poder tener la cirugía, bueno, esperaremos, pero el implante es el que se coloca para toda la vida. Entonces debemos pensar en eso también. Juan Carlos, justamente el objetivo de este espacio era informar a los pacientes y la pregunta del millón es ¿cuál es el mejor lente para mí? ¿No? Después de tú haber diagnosticado a nuestros pacientes de catarata, ¿cuáles son los alcances? ¿Cómo haces el cálculo? ¿Cuál es el lente que eliges para el paciente? Sabemos que depende mucho de la edad del paciente, de la ocupación del paciente, que es importante, y también del antecedente quirúrgico, porque acuérdate que llegan pacientes operados ya de cirugía refractiva Es y cierto. tienen cataratas. Entonces, nos gustaría que nos des a nuestros colegas, a nuestros pacientes y a nuestros seguidores los alcances de cuál es el mejor lente intraocular para mí. Sí, mira, es una pregunta y repregunta que recibo con mucha, mucha frecuencia. Y lo que yo siempre les digo a mis pacientes es que esto se realiza en base a un proceso. Tanto la tecnología como los equipos, como los lentes intraoculares ahí han ido evolucionando mucho durante todos estos años que venimos realizando la cirugía. Probablemente si tú me hacías esta pregunta 15 años atrás, la respuesta era o poner A o poner B, porque no existía mayor alternativa.
O ponía un lente de un tipo o ponía un lente de otro tipo. Hoy nosotros debemos ser capaces de discernir entre aproximadamente 64 variables y parámetros para determinar cuál es la mejor alternativa para mi paciente. Los lentes intraoculares disponibles en la actualidad son muy variados, son de muchas marcas, son de muchos modelos y tienen muchas opciones para corregir al paciente. Y siempre que converso con ellos les digo de que esto es un trabajo en conjunto porque me corresponde a mí hacer el diagnóstico y me corresponde a mí solicitarle los exámenes que ayuden a elegir la mejor alternativa del implante. En la actualidad tenemos la posibilidad de realizar tomografías de la córnea que nos van a dar información sobre la curvatura corneal anterior, la curvatura corneal posterior, medir el diámetro pupilar, medir las constantes refraccionales internas del ojo, hacer biometrías con interferometría láser que nos dan una precisión increíble para poder nosotros determinar cuál es el poder del lente que vamos a implantar y una serie de exámenes que han de realizarse por completo. El hecho de tener un examen validado excelente, 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 nos va a llevar a tener un resultado excelente también. No solo es importante diagnosticar la catarata, sino es importante todo el proceso que va seguido al diagnóstico, incluido la evaluación retinal, ¿no? Los lentes ahora son muy sensibles a pequeñas variaciones en la zona principal de la retina, en la mácula. Entonces, es importante conocer el estado macular, es importante que si yo al momento de realizar la evaluación clínica de mi paciente descubro que hay algo en la mácula que me llama la atención, entonces lo refiero al especialista, en este caso a ti, porque trabajamos de la mano, para que realices tú la evaluación especializada de esta área del ojo, porque yo necesito que todo esté funcionando bien para que el resultado sea bueno. Si a mí se me escapa una evaluación retinal en la cual yo sospecho que hay algo, y no hago que la evalúe el especialista en retina, realizando la tomografía de coherencia óptica, realizando la fundoscopía indirecta y varios exámenes que realiza nuestra especialidad, entonces estoy dejando un sesgo ahí para no elegir el mejor lente que corresponde, ¿no? Es muy importante por eso, y como hacemos en la clínica, ¿no? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, tanto de nuestro personal auxiliar que realizan los exámenes y que los revisamos junto con el paciente, como el trabajo interespecialidades que nos ayudan a determinar qué paciente es mejor candidato para una tecnología multifocal, para una tecnología de visión extendida, para una tecnología trifocal, cuadrifocal, tórica, etc. Juan Carlos, ya que has tocado el tema de mácula, una pregunta que la tenía ahí. Si el paciente tiene un problema macular, ¿qué alternativas tiene de lente intraocular de implante? ¿Qué le ofreces? Bueno, en realidad, dependiendo del grado de patología macular, ¿no? Si el paciente presenta una degeneración macular propia de la edad, de grado inicial, incipiente, entonces yo debo preservar la mejor calidad óptica para este paciente. Tú mencionabas hace poco también que cómo elijo yo el mejor lente para el paciente, y eso va a depender, como ya habíamos comentado antes, de la actividad que el paciente realice, de los hobbies que tiene, de qué profesión está ejerciendo. Por ejemplo, yo si voy a operar a un piloto de avión, necesita tener una sensibilidad al contraste alta, trabajar en zona de penumbra. Entonces, tendré mucho cuidado en elegir un lente multifocal para este paciente, por ejemplo, o si se trata de un fotógrafo, si se trata de un artista que tiene que elegir entre una gama de colores muy amplia, por ejemplo. Sabemos que la tecnología multifocal, por ejemplo, me va a dar la libertad de no depender de lentes para lejos y para cerca. Sin embargo, la contraparte es la disminución en la sensibilidad de contraste y alguna leve disminución en la sensibilidad cromática. Entonces,
pacientes cuyo hobby es la pintura, cuya actividad es ser un artista, un fotógrafo, un piloto de avión, esos lentes no serían los más indicados. Lo mismo con respecto a tu pregunta, aquel paciente que tiene una mácula un poco alterada, si yo le coloco un lente multifocal, su visión de contraste va a estar disminuida. Si a eso le sumamos el problema de la mácula, esa visión no va a ser del todo óptima. Entonces, a este paciente le debería corresponder un lente monofocal que le dé la máxima calidad de visión para distancia y eventualmente usará un lente sobre una montura para la presbicia, para la visión de cerca, ¿no? Genial. Juan Carlos, otra pregunta. ¿Tienes alguna implicancia, algún tratamiento diferente a un paciente que ha sido ya operado previamente de cirugía refractiva? ¿Haces algún cálculo, alguna distinción? ¿Le dices algo? Porque sabemos que la calidad de visión no va a ser la misma que un paciente que no ha sido, que ha sido un ojo intacto, ¿cierto? Exacto, sí. Es muy importante esta pregunta porque tenemos realizando cirugía refractiva casi 28 años. En esos 28 años mucha gente ha pasado la edad en donde comienza a producirse una catarata, entonces ya hace un tiempo venimos recibiendo ya nuestros pacientes operados de cirugía refractiva con el problema de la catarata. Y la cirugía refractiva puede haber sido corregido para una miopía o puede haber sido corregido para una hipermetropía. Y eso es muy importante de discernir y de separar, ¿no? Un paciente que antes fue miope debe realizarse una serie de cálculos especiales y un paciente que antes fue hipermétrope tiene una serie de cálculos también diferentes. Y los implantes que estos han de recibir también deben tener ciertas consideraciones y son diferentes para cada grupo. Por eso es que dentro de los exámenes auxiliares que nosotros realizamos está incluido el examen de la tomografía corneal, que nos va a dar una idea de cómo está esa curvatura corneal, cómo están las aberraciones ópticas propias de la cirugía corneal, porque el cristalino al ser retirado vamos a eliminar un poder dióptrico del ojo y tenemos que reemplazarlo, ¿no? Antes había mucha restricción con respecto a colocar, por ejemplo, una tecnología multifocal en un paciente operado antes de cirugía refractiva. Sin embargo, hoy la experiencia nos ha demostrado que en ciertos rangos o con una buena evaluación, estos pacientes pueden ir bastante bien. O tenemos lentes que corrigen la esfericidad, es decir, mejoran la calidad de imagen con diversos cambios en la estructura del lente intraocular. Estos cambios pueden beneficiar a los pacientes que han sido sometidos a cirugía refractiva por miopía, pero no a los que han sido sometidos a cirugía por hipermetropía, por ejemplo. Estos necesitan otro tipo de lentes y que tengan una corrección de aberración diferente. Entonces, va a depender mucho de qué estado tenía el ojo previamente, cuánto se corrigió y cómo están resultando nuestros exámenes en la actualidad, ¿no? Por eso es importantísimo que todos los exámenes sean realizados en completo. Juan Carlos, hemos recibido una pregunta de uno de nuestros seguidores y me dicen si un paciente tiene problemas de la alteración del epitelio pigmentario de la retina, para nuestros pacientes, que tal vez este término es un poco médico, es algún problema en la mácula, ¿no? En la parte del fondo del ojo, un desgaste. La pregunta es si le pondrías un lente multifocal. Eso va a depender mucho también del estado general del paciente, ¿no? Yo regularmente, si es un paciente sano, no es diabético, no es hipertenso, no tiene alteraciones de tiroides, es un paciente básicamente sano, no tiene alguna dislipidemia y tiene un pequeño desgaste del área macular, probablemente consideraría, de acuerdo a los resultados de todas sus otras pruebas, que el paciente pueda beneficiarse de esto. Hay lentes multifocales. Los lentes multifocales en realidad son de varios tipos. Son lentes de visión extendida, son lentes trifocales, son lentes bifocales y cuatrifocales inclusive. De ellos probablemente los lentes que mejor pudieran adaptarse en una maculopatía incipiente en un individuo sano serían los de visión extendida, que me dan un rango de visión mucho más amplio. Sin embargo, si es un paciente que ya empezó con una degeneración macular,
es un paciente que ya supera los 75 años, por ejemplo, es diabético o es hipertenso, entonces yo no le recomendaría el lente multifocal porque probablemente en poco tiempo, en pocos años, esa mácula pudiera tener un mayor desgaste y este lente no le otorgaría a él una visión lo más óptima posible, ¿no? Así es. Nos estamos dando cuenta pues que elegir el lente intraocular para cada paciente es un trabajo pues totalmente personalizado, ¿no? Ujú. Y depende mucho de qué antecedente tenga el paciente, si ha sido operado o no ha sido operado, si es diabético o hipertenso, la evaluación de la mácula que nos acabas de informar, eh, y explicarle al paciente pues que no se trata solamente de operar, sino de elegir el mejor lente para cada paciente de acuerdo a la profesión, a lo que haga el paciente en casa. No es lo mismo un paciente que tiene 50 y tantos años versus un abuelito que tal vez tiene menor actividad, ¿no? Entonces, yo te agradezco por todos estos tips. Pero Juan Carlos, después de que implantamos el lente, a veces nos llegan pacientes que ha bajado la visión y de repente al momento de examinar vemos que el lente o la bolsa que soporta el lente está opaca. Ujú. Entonces yo les informo y les digo, bueno señor, se ha opacado el lente intraocular, hay que hacer una limpieza. Y lo primero que me dicen los pacientes es, doctor, ¿cómo se limpian los lentes? Porque tienen a veces, Ujú. me lo tienen que quitar, es otra cirugía. Sí. Entonces me gustaría que les expliques por favor a nuestros seguidores cómo se limpia un lente intraocular. Ujú. Es una consulta muy frecuente que nos hacen los pacientes, ¿no? Y también preguntan cuántas veces se tiene que limpiar el lente intraocular. En realidad el lente intraocular es hecho de un material inerte y no se modifica con el tiempo. El lente permanece transparente durante toda la vida. De hecho, el lente está diseñado para tener una performance de más de 50 años dentro de nuestro organismo. Entonces, va a durar para mucho tiempo. Este, la catarata, lo que regularmente les explico a mis pacientes es, la catarata es como una lentejita, que tiene una cápsula anterior, una cápsula posterior y el núcleo que va dentro. Cuando operamos la catarata, la cápsula anterior la retiramos, limpiamos todo el núcleo de la catarata y la cápsula posterior la dejamos porque ahí es donde se asienta el lente intraocular. Ocurre que después de algunos años, casi 2% de los pacientes, esta cápsula, que es donde reposa el lente intraocular, y ya está fibrosado, se puede opacar. La cápsula posterior, después de una cirugía de catarata, es tan transparente como un minifan, por ejemplo, muy transparente. Conforme van pasando los años, esta transparencia va perdiéndose y se torna como un papel cebolla, haciendo como que la visión disminuye un poco. Cuando van a la consulta, porque notan esa disminución de visión, nosotros observamos y diagnosticamos la opacidad de la cápsula posterior. Esta opacidad de cápsula posterior, a Dios gracias, tiene una solución bastante fácil y bastante efectiva. Es con una luz de láser, un gas láser que hace una implosión, y esta es la cápsula, viene la luz de láser y hace una pequeña implosión y va limpiando la cápsula. Y listo, se limpia la cápsula y ese procedimiento se realiza una sola vez en la vida. La cápsula se opaca una sola vez y una vez que se limpia, se deja libre ese espacio y ese espacio ya no se vuelve a rellenar, ¿no? Es un procedimiento que se hace con una gota anestésica y que no demora más de 5 minutos. El paciente siente la mejoría inmediatamente después de terminado el procedimiento. Tiene que usar unas gotas desinflamantes por 2 o 3 días y se acabó. Regresa a sus actividades rutinarias. No requiere hacerse exámenes previos porque no es una cirugía, es un procedimiento hecho con una luz láser en 5 minutos. Así es. Y bueno, es un procedimiento ambulatorio. Es importante que los pacientes sepan que no es necesario entrar a la sala de cirugía, ¿ok? Ujú. Se hace de manera ambulatoria. Juan Carlos, hay una pregunta en portugués, pero la vamos a decir en español. Dice, ¿cuál es el mejor lente intraocular que no precisa realizar capsulotomía después de la cirugía? Ujú. Bueno, hace mucho tiempo, cuando comenzaron a aparecer los lentes intraoculares, estos tenían un borde totalmente romo.
y se descubrió que era por este borde que tenían los lentes, que por ahí podían penetrar unas células y tenían un alto porcentaje de opacidad de cápsula posterior. Fueron haciéndose investigaciones y de pronto se descubrió que los lentes que tenían el borde cuadrado, el borde recto, no ovalado, sino recto, tenían menos capacidad de opacificar la cápsula posterior. Entonces, estos lentes intraoculares que tienen el borde cuadrado, el borde recto, son los que menos opacifican la cápsula posterior y son los que se recomiendan utilizar. Dicho sea de paso, la mayoría de lentes que usamos en la actualidad todos tienen este procesamiento que hacen que la cara posterior del lente sea cuadrada y disminuyen gran parte de la opacidad, de la probabilidad de que se opaque la cápsula posterior. Ajá, sí. Tenemos otra pregunta, Juan Carlos. Siempre que coloca lentes intraoculares, dame un segundo. Siempre que coloca lentes tóricos en pacientes con astigmatismo, ¿qué pacientes nunca deberían usar un lente multifocal? Bueno, empezando con lo del paciente tórico, el paciente que tiene un astigmatismo corneal mayor de 1.25 dioptrías, este paciente es candidato para resolver el astigmatismo con un lente tórico, un lente especial. Los pacientes que tienen un astigmatismo de menos de 1, usualmente manejando el tamaño de la incisión puede disminuir ese astigmatismo fácilmente. Depende mucho también de en qué grado esté el astigmatismo, si es vertical o si es horizontal. Si yo tengo un astigmatismo vertical de 1 dioptría, tal vez yo a propósito deje ese astigmatismo porque le va a permitir al paciente tener cierta libertad para lectura. Pero todo aquel paciente que tiene más de 1 de astigmatismo debería ser tributario para realizar un implante de un lente tórico que le corrija también el astigmatismo. Cuando el paciente acude a consulta porque no ve muy bien y nosotros le hacemos la refracción, le hacemos la medida de vista, encontramos que tiene miopía, astigmatismo. Cuando hacemos la receta, hacemos la indicación para corregir todo, tanto la miopía como el astigmatismo, y si viene presbicia, también presbicia. Entonces, si eso lo hacemos con las gafas, con las monturas, lo mismo deberíamos hacer con el lente intraocular. Escoger el lente intraocular que le corrija la mayor cantidad de ametropía que tenga el paciente. Con respecto a los lentes multifocales, en quienes no se deben colocar, ya habíamos hablado hace poco, ¿no? Pacientes que tienen retinopatía, por ejemplo, diabética, que no son diabéticos adecuadamente controlados, pacientes que tienen una retinopatía hipertensiva, pacientes con maculopatías que han tenido desprendimientos serosos, estos pacientes con mucho estrés que suelen tener patologías maculares constantemente, o pacientes que presentan uveitis, pacientes con uveitis crónica, inflamaciones del segmento anterior crónico, estos pacientes no deberían usar lentes multifocales. Gracias Juan Carlos, tenemos otra pregunta a la doctora Uribe. ¿Qué le diría a los pacientes que tienen catarata pero ven bien? ¿Se deben de operar? Mira, es una interesante pregunta, porque depende mucho del tipo de catarata para que le dé incomodidad al paciente. Nosotros tenemos pacientes muy activos que tienen una catarata subcapsular posterior muy chiquitita, pero al paciente le incomoda mucho. Es un paciente que te refiere que va al consultorio porque de noche ya no puede manejar porque las luces que vienen en sentido contrario les molestan, tienen muchos destellos, tienen dificultad para lectura, dificultad para usar el celular. Y nosotros observamos una catarata muy chiquitita, pero subcapsular posterior, en la posición subcapsular. Esas cataratas muy pequeñas deben ser operadas porque son sintomatológicamente inhabilitantes para el paciente. Por el contrario, existen algunas cataratas nucleares que van avanzando con el tiempo, sin embargo el paciente todavía ve bastante bien. Y si es un paciente un poco sedentario, es un paciente que no realiza mucha actividad al aire libre, es un paciente que básicamente un lector, la catarata nuclear no le va a incomodar mucho a este tipo de pacientes. Es una catarata que nosotros la observamos en el consultorio año a año y para nuestra sorpresa la vamos viendo cómo se va poniendo cada vez más dura, pero el paciente llega al consultorio y está viendo 20/30, está viendo bastante bien, al paciente no le incomoda. Es una catarata que a nosotros los oftalmólogos, cuando la vemos en el consultorio, se nos paran los pelos
pero al paciente no le incomoda mucho. Entonces, ese tipo de cataratas suele pasar bastante tiempo antes que el paciente tome la decisión de operarse. Entonces, nosotros debemos conversar muy bien y tampoco permitir que esté muy avanzada la catarata, porque eso va a originar que el procedimiento sea un poco más largo, la recuperación sea un poco más lenta. Entonces, son detalles que debemos tener en cuenta. Juan Carlos, te mandan saludos desde Chiclayo, un seguidor, y me dice, tengo una duda, me operé porque mi medida fue alta, probablemente alto miope. Es probable que más adelante pueda usar el lente intraocular. Es interesante, ¿no? Porque sabemos que Sí. los altos miopes hacen catarata de manera temprana, Ajá. comparando con el resto de pacientes. Sí, sí. De hecho, si ha sido un alto miope, si fue operado con una cirugía refractiva y disminuyó esa miopía, y con el paso de los años llega a desarrollar una catarata, el paciente puede beneficiarse de la cirugía de catarata al colocarse el implante de lente intraocular y eliminar una medida residual, por ejemplo. O existe también pacientes que han sido sometidos a cirugía refractiva y están muy bien muchos años, pero de pronto notan que la miopía les vuelve a aparecer. Y resulta que la miopía les vuelve a aparecer porque la catarata está formándose y la catarata está miopizando a este paciente. Entonces, de igual manera, estos pacientes pueden operarse la catarata, se colocan el implante intraocular correcto, adecuado, y eliminan la miopía y esta vez ya para siempre. Así es. Juan Carlos, el tiempo nos gana. Tus últimas palabras para tus pacientes, los colegas que nos están viendo, tus seguidores, por favor. Bueno, yo quiero felicitarte nuevamente por este espacio que has abierto para tener una comunicación con nuestros pacientes, una comunicación abierta para que puedan hacer las preguntas. Y una de las cosas que yo quería conversar también contigo es esto de la selección del lente intraocular, por ejemplo, ¿no? Que no se trata de hacer solamente el diagnóstico, sino que debemos nosotros completar nuestro ejercicio diagnóstico con los exámenes complementarios que tenemos a disposición. Yo te comentaba que si hace unos 15 años solo teníamos un biómetro de ultrasonido y teníamos un queratómetro para hacer nuestros cálculos. Hoy contamos con una serie de exámenes y de equipos muy sofisticados, muy modernos, que nos permiten a nosotros hacer una selección mucho más precisa y mucho más personalizada del implante que el paciente va a tener. Pero no solo se trata de eso, sino también que los equipos quirúrgicos han evolucionado maravillosamente, ¿no? Hoy tenemos equipos inteligentes que cuando estamos haciendo la cirugía permiten mantener la presión intraocular totalmente controlada durante el intraoperatorio, por ejemplo, dando mayor seguridad al paciente y mayor seguridad al cirujano cuando realiza el procedimiento. O estamos rodeados de un equipo, porque eso es una cosa importante que los pacientes deben saber, que la cirugía no solo la realiza el oftalmólogo, la cirugía se realiza en base a un equipo, el equipo técnico que nos hace los exámenes auxiliares que después vamos a evaluar, el equipo de enfermería que nos realiza todo el procedimiento que el paciente desde que llega al centro quirúrgico hasta que se retira, el equipo anestesiológico que está ahí monitorizando las constantes vitales de nuestro paciente, y todo eso apoyado en la tecnología de los equipos de fotomodificación, de tener un microscopio de última generación que nos permita ver las estructuras anatómicas del ojo con mucha mayor claridad. Todo eso nos permite a nosotros ofrecerles a los pacientes no solo una cirugía segura, pero sino una cirugía totalmente eficiente para las necesidades que ellos están teniendo. Y es una de las cosas de las cuales yo me siento orgulloso de Oftálmica, porque contamos con un excelente profesional, un cuadro profesional que nos apoya a nosotros en todos los procedimientos que hacemos, ¿no? Tanto clínicos, como diagnósticos, como quirúrgicos. Y es una cosa que el paciente no ve, ¿no? El paciente ve al cirujano, ve al médico, ve eso, pero todo nuestro soporte es lo que nos ayuda a ofrecer todas estas posibilidades para nuestros pacientes. Sí, eso es cierto y realmente es un gran equipo con el cual trabajamos, ¿no? De la mano de las enfermeras, de los técnicos, de los anestesiólogos que nos acompañan.
Y realmente yo pienso que sí se dan cuenta, el paciente se da cuenta, Juan Carlos, siente el calor de cuando lo reciben, cuando le echan las gotas y todo eso, que es importante, ¿no? Porque finalmente todo acto quirúrgico es un acto de estrés, ¿no? Exacto. Y los pacientes ponen sus ojos en nuestras manos, que realmente es increíble. Yo quiero terminar agradeciéndote por aceptar la invitación, por tu tiempo y nada, muchas gracias Juan Carlos y espero yo creo que se ha quedado corto el programa, así que la próxima vez hablamos un poquito más. Ok, con gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Digo, a Karen que está conectada también del norte, qué bueno. Saludos para todos los lugares del Perú que están viéndote, saludos a todos los amigos y gracias por la invitación, gracias a nuestros pacientes que nos han acompañado. Y sí, yo creo que vendrán más lives. Así es. Muchas gracias. Ok. Nos vemos hasta de acá a 2 semanas con otro invitado. No se olviden de entrar a nuestra página www.drhectorpalacios.com. Nos vemos. Chao, Juan Carlos. Gracias. Nos vemos. Chao. Saludos a todos.